La campaña de ataques de largo alcance de Ucrania ha obligado a Rusia a huir al subsuelo. Esto ha convertido a Moscú en una rata en la caja. Y esa jaula se está volviendo un poco más estrecha cada noche. Ante meses de presión de Ucrania, Moscú había tirado la toalla y el régimen ahora luchaba por negarlo. Esta realidad sumió a las élites, al Kremlin y a la gente común en pánico, miedo y huida al subsuelo. Pero el peligro verdaderamente letal para el régimen de Putin no eran los drones en el cielo, era esa enorme ira de clase que se gestaba bajo tierra. Porque los altos funcionarios habían huido a cápsulas de acero privadas valoradas en millones de rublos, mientras que Putin, según informes, hacía tiempo que había escapado a búnkeres nucleares profundos en rincones remotos del país. Mientras los líderes se escondían en este lujo, el Estado ruso comenzó a distribuir mapas de los sótanos soviéticos en decadencia, que se extendían desde el sur de Rusia hasta San Petersburgo, a los 50 millones de ciudadanos restantes. Estos dos destinos tan diferentes que se desarrollan bajo las mismas bombas están jugando con los nervios de la sociedad rusa y plantando una bomba de tiempo de rebelión en los mismos cimientos del Kremlin. Antes de desglosar el plan de escape subterráneo del Kremlin y la ola de rebelión que seguirá paso a paso con diagramas detallados, necesitamos un pequeño favor. Suscribirse a nuestro canal, dar me gusta al video y activar las notificaciones ayuda directamente a garantizar que análisis independientes como este lleguen a espectadores como tú. Ahora, comencemos con esos misteriosos mapas de búnkeres que se han filtrado en línea. En los sitios web oficiales de los distritos que rodean Moscú, aparecieron mapas interactivos que marcan cientos de espacios subterráneos. Primero, Lyubertsy, luego el vecino Podolsk y antes, Odintsovo. Los lugares marcados en estos mapas eran modestos. Sótanos de apartamentos, garajes subterráneos, oficinas de correos y otras estructuras subterráneas reforzadas. Y estos no eran mapas ordinarios. El mapa publicado por Lyubertsy marcaba docenas de puntos en todo el distrito uno por uno, a través de un servicio de mapas ruso ampliamente utilizado. La lista de Podolsk incluso indicaba la capacidad y el área de cada espacio. Junto a ello vino un consejo frío: lleve solo su identificación, sus medicamentos vitales y su teléfono junto con su cargador. Y en lugar de construir nuevos refugios, el Estado había optado por usar esa vasta ciudad subterránea que quedó de la Guerra Fría. Etiquetó las estaciones de metro profundas de Moscú y los antiguos pasajes como refugios de doble uso y se lavó las manos del asunto. Esos corredores, diseñados hace décadas para un día como este, ahora se estaban convirtiendo en refugios antiaéreos para la gente. Algunos dijeron que habían pasado más de un mes en estos espacios subterráneos. Hasta unas pocas semanas antes, estas direcciones se habían guardado como un secreto, con el argumento de que causarían pánico. A medida que aumentaba la presión de los drones, se hicieron públicas y accesibles como una aplicación de navegación. La situación llegó a un punto tan desesperado que en agosto de 2026 se lanzaron simulacros de defensa civil en las escuelas de Moscú para enseñar cómo llegar a un refugio. Pero este sistema, que condenaba a la gente a sótanos húmedos y túneles del metro, ¿qué estaba preparando en esos mismos minutos para las élites del país? Mientras la gente se iba al subsuelo, un mundo completamente diferente se estaba construyendo en la cima. Los altos funcionarios de Rusia, empresarios y figuras cercanas al régimen, multiplicaron sus pedidos de refugios nucleares personales a la sombra de la guerra. A principios de 2026, la demanda de estos búnkeres aumentó aproximadamente un 140%. Surgió un mercado del miedo tal que las empresas que producían búnkeres privados no podían satisfacer los pedidos, y para principios del verano se había formado una cola. El tamaño de este mercado revelaba la profundidad del miedo. Los refugios que se pedían eran a menudo más que un simple refugio. Eran pequeñas casas subterráneas con ventilación filtrada, su propia energía y provisiones para durar semanas. Aquellos en la cima estaban planeando el día en que se irían al subsuelo con meses de anticipación hasta el más mínimo detalle. Y esta escapatoria no era solo física. Muchas figuras cercanas al régimen estaban, por un lado, ordenando refugios de acero y, por otro, moviendo sus fortunas al extranjero hacia puertos más seguros. En otras palabras, la capa superior estaba tratando de asegurar tanto su cuerpo como su dinero al mismo tiempo. Incluso los modelos más básicos, refugios de acero tipo barril para 2 personas, comienzan en 2 millones de rublos, mientras que los refugios personalizados, filtrados y blindados de los oligarcas cuestan fortunas enormes. Incluso el modelo más barato costaba muchas veces el ingreso anual de un ruso común. En otras palabras, incluso la oportunidad de sobrevivir se había convertido en una cuestión de clase. Por un lado, ingeniería personalizada, aire filtrado y puertas de acero. Por el otro, un sótano húmedo y la entrada del metro más cercana.
Y el aspecto más llamativo de esta desigualdad también reveló cómo los dos países ven esta guerra. En el lado ucraniano, los comandantes y oficiales están en el frente, en la línea de fuego. En el lado ruso, las élites que dirigen la guerra están a miles de kilómetros del frente, yendo bajo tierra por sus propias vidas. Pero el mayor vínculo en esta traición fue el propio líder. Mientras Moscú era sacudida por ataques sin precedentes y la gente corría en pánico hacia el metro, los rumores de que el presidente Vladimir Putin ya había abandonado la ciudad alcanzaron su punto máximo. Según los informes, el zar había abandonado la capital en llamas a su suerte y se había retirado a los profundos refugios nucleares en las esquinas mucho más seguras del país. Y estos rumores no flotaban en el vacío. Según fuentes independientes, durante el mismo periodo se construyeron 8 torres adicionales alrededor de la residencia de Putin en Valdai para cerrar las brechas en sus defensas aéreas. Este fue también el último eslabón en un patrón visto desde hace tiempo alrededor de Putin. En el año 2023 se había colocado un sistema de defensa aérea alrededor de una de sus residencias oficiales cerca de la capital. Ahora las defensas de la residencia de Valdai estaban siendo reforzadas con 8 nuevas torres. En otras palabras, el cielo del líder estaba siendo protegido con mucho más cuidado que el sótano del moscovita común. Y el Kremlin, al igual que con los cañones antiaéreos en los tejados, tampoco dijo una palabra sobre estos preparativos. Y esta fuga no fue una medida de seguridad ordinaria, sino un colapso simbólico. Un líder que envió a su pueblo a la guerra diciendo «Estamos cerca de la victoria», siendo uno de los primeros en huir en el momento en que el fuego de esa guerra llegó a la capital, estaba pudriendo la narrativa de fuerza del régimen desde dentro. Moscú es ahora la ciudad más peligrosa del planeta para los generales de Rusia. No pretendamos que no está pasando nada y que no sabes nada. No pudimos proteger al general de combate a quien amamos y respetamos. Ninguno de nosotros pudo. No una calle trasera desierta, no una avenida principal concurrida, no un estacionamiento cerrado, ni siquiera un restaurante de lujo rodeado de guardias armados. Nada de eso es seguro. El primer día de agosto, un ataque fuera de un exclusivo restaurante italiano a solo 1,5 kilómetros del Kremlin arrojó esta amarga verdad en la cara de todo el ejército ruso. La capital, que se suponía que era el refugio más seguro para estos oficiales, se ha convertido para ellos en una trampa más mortal que el propio frente. Un oficial puede aceptar el peligro del frente como parte de su deber, pero tener que vivir en guardia incluso en su propia capital, incluso en su propio hogar, es una carga psicológica completamente diferente. Incluso cuando los ataques no siempre alcanzan sus objetivos, paralizan a todo un mando con miedo. Y cuando los nombres en la cima de un ejército llegan a temer a sus propias sombras, la voluntad de lucha de ese ejército también se erosiona silenciosamente. El significado estratégico de esto es enorme. La capital de un país es su zona más profunda y segura, considerada intocable en la guerra, el lugar donde se reúne el cerebro del ejército, sus mecanismos de toma de decisiones, sus nombres más valiosos. Que Moscú pierda esta intocabilidad no es simplemente una cuestión de que eliminen a unos pocos generales, es la declaración de que la guerra ya no está confinada a las líneas del frente, que el enemigo puede alcanzar el punto más íntimo del país. Entonces, en medio de este caos, ¿dónde estaba el líder de Rusia? Aquí es donde comienza la parte más sorprendente de la historia. Mientras los generales eran atacados en el corazón de Moscú, Putin no estaba en la capital. Solo 2 días después del ataque el 3 de agosto, él estaba en Siberia, a miles de kilómetros de distancia en la ciudad de Krasnoyarsk. Oficialmente, esta fue una visita de trabajo. Putin asistió al cierre de una competencia organizada para niños, subió al escenario para patear un balón de fútbol y la multitud coreó su nombre. Pero el momento de esta visita y lo que sucedió alrededor dice mucho. El Kremlin, mientras mueve a su líder al rincón más seguro del país, al mismo tiempo construye una imagen artificial de calma y abundancia a su alrededor. Es como si se estuvieran desplegando simultáneamente un escudo de seguridad física y un escudo de realidad psicológica, pero ambos escudos intentan cubrir la misma verdad. Rusia está perdiendo cada vez más el control incluso en su propio centro, y al observar el panorama completo surge una verdad clara. Un líder jugando al fútbol en el rincón más remoto del país en un escenario falso de abundancia construido para él, exactamente al mismo tiempo que sus propios generales son perseguidos en el corazón de la capital, no es una coincidencia ordinaria. Los eventos fluyen independientemente de lo que Putin diga y ordene. Un líder que no puede proteger a su propio general en su capital, que ni siquiera puede mostrar a su propio pueblo los precios reales, está perdiendo el control del país que cree gobernar. Mientras el corazón del Kremlin se tambalea, su retirada a miles de kilómetros de distancia es la señal no de fuerza, sino de huida.
Cuando un jefe de Estado que debería estar en la capital gobernando en el momento de mayor amenaza está en cambio jugando al fútbol con niños en el extremo del país, esta es la imagen más concreta de un liderazgo que ha perdido el contacto con la realidad. Esta huida puede, de hecho, reflejar un miedo más profundo que ha existido durante años. Habiendo contado sobre la traición subterránea, volvamos a la superficie, a los tejados de la capital, porque la escena allí es distópica a un grado que no se ve en ninguna otra capital del mundo. Desde el año 2023, Rusia ha estado montando sistemas de defensa aérea en los tejados de los edificios de Moscú. Primero, se colocaron sistemas Pantsir en los techos del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y un edificio educativo. Y en mayo de 2026 se volvió verdaderamente surrealista. Helicópteros de transporte pesado bajaron con grúa un nuevo modelo de Pantsir optimizado para drones en el techo de una torre de oficinas de 42 pisos justo al lado de un edificio residencial y una escuela. Mover estos sistemas a los tejados fue en sí mismo una operación. Uno de los helicópteros de transporte más grandes del mundo llevaría un sistema de aproximadamente 20 toneladas en una eslinga y lo colocaría en la cima del edificio. La altura le daba al radar un campo de visión más amplio y más tiempo de reacción, pero esta ventaja trasladaba todo el riesgo a los civiles abajo. La escala seguía creciendo también. Solo en el año 2025 se colocaron más de 40 Pantsirs adicionales alrededor de la capital. El número de sistemas de defensa aérea añadidos desde 2023 superó los 100, y en los últimos 2 meses se erigieron aproximadamente 24 nuevas torres alrededor de la ciudad. Pero más allá de la imagen distópica, estas torres también representaban un peligro directo para la persona común. Según expertos, estos sistemas montados junto a casas y escuelas convierten esos edificios en objetivos militares legítimos. Y además, los fragmentos fuera de control de drones derribados y misiles disparados también caían sobre esos mismos edificios. En resumen, mientras el Estado amontonaba a la gente en sótanos, estaba llenando los tejados de sus propios edificios con cañones antiaéreos. Y este peligro no era teórico. Los misiles Pantsir utilizan partes de cohetes que se separan después de ser disparados y caen sin control al suelo. A eso se suman los escombros de drones derribados. En otras palabras, el mismo sistema destinado a proteger la capital se estaba convirtiendo en una nueva fuente de amenaza para los barrios debajo de él. Y una escena como esta no existe en ninguna otra capital del mundo. Ni en Londres, ni en París, ni en Washington verás un lanzador de misiles en el techo de una torre de oficinas o un ministerio. Moscú, mientras tanto, se ha convertido ahora en una auténtica ciudad de primera línea. Cañones antiaéreos arriba, mapas de sótanos abajo. Este es el verdadero horizonte de la capital invencible hoy. Y para el moscovita común, el significado de ese horizonte también era pesado, porque esos lanzadores de misiles, lejos de proteger a la gente, significaban nuevos objetivos justo sobre sus cabezas. Mientras los edificios del Estado arriba estaban envueltos en sistemas de acero, la gente abajo a menudo ni siquiera era advertida por una sirena. En el suelo era puro caos porque la mayoría de las veces, incluso lo más básico faltaba, la sirena. Los residentes de pueblos en la región de Moscú dijeron que se dieron cuenta de que un ataque estaba ocurriendo solo después de ver drones sobrevolando o escuchar explosiones. No llegó ningún mensaje, no sonó ninguna sirena. Ninguna advertencia oficial. Las autoridades de un distrito defendieron la ausencia de sirenas como una medida excepcional. Según ellos, la alarma suena solo cuando hay una amenaza directa y confirmada para la vida. En otras palabras, la gente tuvo que averiguar si sus propias vidas contaban como tal amenaza por el sonido de los drones. Bajo estas condiciones, el miedo se infiltra en la vida diaria y deja una marca duradera allí. Las personas encierran a sus hijos en habitaciones interiores lejos de las ventanas, refugiándose en esa impotente regla de 2 paredes del consejo oficial. Algunos escriben el refugio más cercano en los motores de búsqueda y pasan la noche en el metro, y la misma pregunta circula en los labios de todos. ¿Por qué no nos lo dijeron? Y este es el momento en que la guerra realmente llega a casa. Durante años, la gente de la capital vivió en una burbuja segura, donde la guerra era una imagen distante en la televisión que nunca tocaría sus propias vidas. Esa burbuja ahora ha estallado. De vuelta en 2023, cuando los drones atacaron los rascacielos de Moscú, algunos residentes resistieron con «no hay miedo», mientras que otros dijeron «creo que me mudaré de aquí». Ese estado mental, que parecía una excepción ese día, se ha convertido hoy en la psicología compartida de toda una capital.
Y el silencio del Estado abre una herida mucho más profunda en el pueblo, el colapso de la confianza en quienes los gobiernan, en el Estado al que confiaron su propia seguridad. Un país que durante años se presentó al mundo como un imperio invencible, ahora busca un lugar para esconderse bajo su propia capital. Torres de defensa aérea en los tejados, un silencio sin sirenas en las calles, cápsulas de acero bajo tierra y sótanos inundados. El verdadero estado de un imperio no se encuentra en los desfiles de victoria de la televisión estatal, se revela en la frialdad de un mapa de sótano transmitido en silencio. Y solo queda una pregunta. La caja se está encogiendo, los refugios se multiplican y el miedo se profundiza. ¿Hay una salida de esta jaula o solo hay sótanos más profundos por delante? El poder de un líder se basa en la capacidad de proteger a su pueblo en la superficie. Cuando ese poder envía a la gente al subsuelo, lo que se pierde no es solo una guerra, sino el mismo mito de invencibilidad que rodea a ese líder. Y una vez que los mitos se quiebran, no pueden ser reparados por cañones antiaéreos en los tejados, ni por los búnkeres más profundos. Lo que resuena en los sótanos de Moscú es, de hecho, la silenciosa pregunta de un imperio sobre su propio fin. Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre los análisis exclusivos de guerra y geoestrategia de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.